Continuamos en vivo en la pantalla de Canal 8, le damos la bienvenida, ya nos acompaña el arquitecto Hugo Ferreira Quirós, bienvenido al programa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Quirós, hace 3 días la UNESCO declaró Patrimonio Histórico de la Humanidad, una de las obras más ilustres, sin dudas, de el ingeniero artiense Eladio Dieste, la Iglesia del Cristo en Atlántida. Contanos, esto se había solicitado ya la inclusión de la iglesia hace un tiempo, estaba de estudio de la UNESCO y con características únicas, ¿no? Sin vigas, sin columnas, increíble la forma que tiene, propia de la cerámica armada de Eladio Dieste, pero contanos al respecto, Hugo. Bueno, en primer lugar, muy contentos. Esto fue una meta muy ansiada por quienes admiramos la obra del gran artiguense Eladio Dieste. En primer lugar, también decirte que no es en Atlántida, sino en la estación Atlántida. O sea, no es en el balneario. En el balneario. Que el balneario queda de la ruta hacia el mar, digamos, ¿no? Ajá. La estación queda de la ruta hacia el norte. Claro, vendría a ser el norte, así. Exactamente, que en realidad era el pueblo de los obreros que trabajaban en el balneario, que en su momento no era un pueblo, un caserío que no tenía una estructuración urbana y entonces, fueron colocándole servicios y un benefactor quiso hacer una capilla ahí para los obreros, para que fueran a misa. Ajá. Estamos hablando del año, el 52 fue creada y en el 59 recién... Claro, o sea, fue un proceso donde empezaron a hablar en el año 52 y fue un proceso de reflexión, de investigación de parte del ingeniero y terminó cuajando la obra casi en el 60, digamos, ¿no? Sí, 59, inclusive fines de 59. El gimnasio de Artigas se construye en forma contemporánea a la iglesia. A la iglesia, así estamos viendo. Sí. Esa es una versión en 3D de la iglesia, la que estamos observando, es así, que está interesante. Lo que tiene esta iglesia, que sin duda que es la obra maestra de Dieste, es que interpreta el movimiento moderno en arquitectura con un lenguaje absolutamente renovador, con la reutilización de un elemento de construcción milenario como el ladrillo, pero modernizado con una tecnología industrial que incorpora al acero a través de varillas de hierro y que forma en definitiva un nuevo material denominado cerámica armada, porque no es solo ladrillo lo que se utiliza, sino que también se utilizan bovedillas de cerámica armada, ticholos de cerámica armada. Claro. Entonces, por eso la tecnología se llama cerámica armada. Claro, porque fue un gran ingeniero, los diseños que podía establecer, pero digamos que el gran patrimonio que deja Dieste es ¿no? La cerámica armada, claro. Es el invento de Dieste que es objeto de estudio en todas las facultades. En realidad, desde la Fundación Eladio Dieste, lo que se procuró en principio fue, visibilizar toda la obra de Eladio Dieste, pensando que después se iban a elegir más o menos unas 10 obras para ingresar en el Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Pero por razones prácticas y para no complejizar el proceso, que de por sí es bastante burocrático, al final se terminó optando por presentar solamente a la Iglesia de Atlántida. ¿Por qué es importante esto de la Iglesia de Atlántida? Porque ahora yo creo que la hace mucho más visible para nuestro país, para la gente, y que empieza a tomar conciencia que prácticamente en todas las capitales departamentales y aún en otras ciudades existen ejemplos de Dieste que no se conservan, porque la gente pasa todos los días y no le presta importancia. Y solamente
ojos entrenados estéticamente son los que vienen a contemplar. Claro, y tuvimos algo de visibilidad ahora con el centenario, ¿no? Porque, Claro. bueno, descubrimos que hay casas que las había diseñado él, algunas están integrantes de su familia, supimos de obras por otros lados, Brasil, hay Yo he bastante, ¿no? recibido gente de Estados Unidos, gente de otros países, que vienen a ver la obra de Dieste. Hay un muchacho que es arquitecto, está haciendo una tesis doctoral con la obra de Dieste y me contactó, vino a mirar el gimnasio, fuimos a ver la casa que Dieste construyó para su hermano Saúl Dieste. Aquí también, digo, aquí... Esa casa, a mi forma de entender, merecería ser patrimonio nacional, no solo departamental, sino nacional, porque es una casa fundamental de la modernidad en Uruguay. Ni siquiera en la Facultad de Arquitectura la consideran demasiado, y para mí es un ejemplo absolutamente fundamental en la historia de la arquitectura, porque está íntegramente diseñada según el modulor de Le Corbusier, que fue un arquitecto franco-suizo que fue de los más importantes del siglo XX, y dos discípulos de Le Corbusier fueron socios y compañeros de estudio de Dieste y Montañés. Ajá. Entonces, esa casa está firmada por los 4 profesionales, por Serralta, por Clemot, por Dieste y por Montañés. Ajá, ¿y qué características tiene? Y esa casa es la primera casa patio que hace Dieste con bóvedas de cerámica armada y tienen proporción áurea, por ejemplo, y tienen las medidas del modulor del Le Corbusier. Entonces es prácticamente como un ejemplo casi trasladado desde Francia, mientras Le Corbusier estaba construyendo, acá se estaba construyendo en Artigas una casa para el hermano de Dieste, y que es fundamental porque es la primera casa patio. ¿Qué es una casa patio? Que tiene, en vez de tener como casi todas nuestras casas, tienen el patio atrás, lo tiene en el medio. Ajá. Y esa es la casa de Dieste. La que estamos mirando ahora es la casa de Dieste, que es la segunda casa patio que hace. Aquí, ¿dónde es? ¿Dónde esa está? es en Montevideo, en Punta Gorda. Ajá. Y la tercera casa patio es la que le hace al doctor Gómez Gotuso. Claro, o sea que la casa patio, el concepto es no está al fondo. Está en el medio, toda la casa se organiza alrededor del patio. Eso se llama una casa patio. O sea, hay un patio principal y todo gira desde el living comedor, la cocina, en los pasillos y dormitorios en torno a ese patio. O sea, la iluminación gana muchísimo con esto, Claro, por ejemplo, ¿no? y sobre todo Ventilación. se genera un espacio que deviene de Grecia y de Roma. Ajá. Porque las casas patio son las tipologías de vivienda más extendidas en el mundo. China tradicional, la China imperial, tenía casas patios. O sea, el patio es como una pequeña plaza dentro de una casa. Y eso genera una riqueza estética y de vivencia muy sana y hoy en día muy necesaria desde el punto de vista ambiental, ¿no? Claro. ¿Por qué fue tan importante para la arquitectura el ingeniero Dieste? Y bueno, porque justamente fue capaz de modernizar un material milenario y hacer una tecnología moderna, valga la redundancia, de la cerámica armada. Y es capaz de sostener luces sin apoyos en medio de hasta 50 metros, como el depósito del puerto de Montevideo, que tiene casi 50 metros, 49, Que algo también es metros. una obra de él, ¿no? Sí, sí, claro. Eso fue un reciclaje de un depósito del siglo XIX, que él gana una licitación y gana por más económico. Donde propone, porque ¿Es más económico? Eso le iba a preguntar. ya voy a eso, pero quiero cerrar el concepto. La licitación preveía la demolición total del galpón y hacer uno nuevo. Dieste se da cuenta que las paredes, el galpón ese del siglo XIX no tenía techo, estaba medio derruido, pero él se da cuenta que las paredes estaban en buen estado y decide reaprovechar las paredes. Entonces, cuando se presenta la licitación, él propone reaprovechar las paredes y hacerle un techo de bóveda.
Entonces, es una sensibilidad patrimonial frente a un depósito del siglo XIX y además es un aporte que salva la mayor luz que se hizo hasta el momento en cerámica armada, que son casi 50 metros. Era más barato, si era más económico sí, hoy sí. construir, por ejemplo, con cerámica armada hoy, ¿te sale más caro? Bueno, lo que pasa es que las condiciones del país en la cual se desempeñó como profesional Dieste cambiaron notablemente al día de hoy. Claro. Hoy, por ejemplo, la tecnología de Dieste se está haciendo mucho en Paraguay. Si uno indaga la arquitectura actual que se hace en Paraguay, muchos están mirando a Dieste. ¿Por qué? Porque Paraguay tiene hoy las condiciones de obra que tuvo el Uruguay en la década de los 60 y 70. Hoy, para Uruguay, la mano de obra es muy cara y esto lleva mucha mano de obra. En la década de los 60 y 70, el mayor porcentaje de la construcción eran los materiales y la mano de obra era más barata. Claro. Entonces, había mucho más porcentaje de mano de obra y eso hacía más económica la obra. Hoy, la mayoría de los sistemas constructivos tratan de economizar la mano de obra porque es cara hoy en día la mano de obra en la construcción. Entonces, en Uruguay hoy en día no están dadas demasiado las condiciones para implementar esta tecnología. Claro. En su momento fue una tecnología que era más barata a un sistema tradicional. Claro. En realidad es un método industrializado, porque como lo hacía económico Dieste, si tenía, por ejemplo, un galpón de 30 metros de largo, él hacía solo una zona de 2 metros. Y hacía la bóveda de 2 metros y después lo que hacía el encofrado, lo bajaba, Claro. lo corría, lo subía, llenaba otra y así iba. Y eso hacía que el encofrado fuese solo parcial. Y eso que el encofrado Abarataba. llevaba mucha mano de obra, pero al repetir el mismo encofrado muchas veces, eso hacía económico la obra. Y quedaba bueno, le daba No, todo. sin duda, queda una calidez espectacular. Y lo importante de este evento que pasó el lunes es que yo creo que ahora entramos en una nueva etapa, porque la idea es seguir trabajando para que otras obras complementen a la Iglesia de Atlántida como patrimonio de la humanidad por la ¿Dónde UNESCO. está la mayoría de las obras de Dieste? ¿Están aquí en el Uruguay? Sí, la mayoría de las obras están en Uruguay, pero también hay muchas obras en Brasil, hay algunas obras en Argentina porque él no abrió empresa en Argentina, pero él le vendió la patente a una empresa argentina o a dos empresas argentinas y ahí se construyeron muchos metros cuadrados en muchas obras, hay terminales de ómnibus, hay fábricas. Para aquellos que van en auto a Buenos Aires, por ejemplo, a ambos lados de la ruta en el acceso a Buenos Aires hay obras de Dieste. Y es muy fácil identificar porque son los galpones con la clásica cerámica armada. Son fáciles de identificar. ¿Cómo funciona esto de las patentes? Hoy, si alguien quiere construir un galpón con la cerámica armada, ¿tiene que todavía es patente de Dieste? No, las patentes están vencidas hace años. Claro, o sea que tienen hoy, un plazo, ¿no? Hoy es libre en realidad, pero claro, no es un cálculo fácil de hacer. Son cálculos complejos y tiene que haber mano de obra especializada. Claro, sí. Hoy la empresa Dieste y Montañés sigue activa y sigue haciendo obras. De hecho, el año pasado inauguraron en Montevideo un complejo deportivo importante. O sea que el sistema de Dieste aún hoy se sigue aplicando. Las terminales de Salto. Sí. Y que, La de Salto es Dieste, ¿no? La actual de Salto no, la antigua de Salto. Sí, claro. La terminal antigua de Salto que queda enfrente al cementerio. Esa es una de las obras emblemáticas de Dieste que debería formar parte de una lista de la UNESCO. ¿Cómo está eso hoy, arquitecto? Hoy forma parte de la división tránsito de la Intendencia y está Claro, pero no está bien conservada, ¿no? No está muy bien conservada. En fin, ese es el riesgo que corremos acá en los países en desarrollo,
de no tener presupuesto para mantener los edificios patrimoniales. Y algunos edificios se van perdiendo por eso mismo, ¿no? Ujú. La mayor cantidad de edificios interesantes están en Salto. Pero, por ejemplo, acá en Artigas tenemos en Bella Unión el complejo Alur, que era la ex Calnú. Eso es un ejemplo espectacular de la tecnología Sí, sí. de Dieste. Y también tenemos las escuelas del Plan Gallinal, que lamentablemente por falta de alumnos, la gran mayoría de las escuelas están cerradas y desafectadas al uso. Ajá. Lo importante para mí de la figura y el logro de Dieste es que fue una persona formada en escuela pública, Ujú. en liceo público y en universidad pública. Eso reivindica la idiosincrasia uruguaya. Ajá. Y eso es lo que debemos rescatar. Sí, Que sí. cómo las instituciones públicas democráticas fueron lo que forjaron una personalidad que no tiene parangón y que sin duda está en las mejores páginas de nuestra historia. Ajá. Y hay unas pinturas también realizadas Sí, sí. por vos, vamos a mostrar. Sí, sí. Bueno, esto Esa es la Cristo iglesia, Obrero. esa es la iglesia de Cristo Obrero, de Atlántida. Qué bonita. Y el cielo tiene las nubes con forma de bóvedas, que es como una alusión, digamos. Ajá. Eso es un óleo sobre lienzo. Esto me encanta. Esa es yo le llamo Dieste en ladrillos, que es justamente el retrato realizado con pequeños rectángulos como si fuera una pared de ladrillo. Inclusive la camisa en lo blanco mismo son todos pequeños ladrillitos que van conformando como una especie de rompecabezas de la figura de Dieste. Este también es un óleo sobre lienzo y a mí es la obra de las que hice que más me gusta y la que más le gustó a Un realismo enorme, ¿no? Grande. Sí, es la que más le gustó a los hijos cuando en ocasión Ajá. del centenario de Dieste. Eso es una acuarela sobre papel, que además tiene una técnica bastante contemporánea en cuanto a la mezcla de colores y demás, pero que además le da una impronta seria, una mirada recia como la que tenía Ajá. Dieste y que de profundidad, porque sin duda que parece, los que lo conocieron, que no dejaba a nadie, digamos, sin ninguna reacción, porque tenía una convicción en sus ideas y en su forma de expresarse que realmente calaba los huesos cuando trataba de convencer a los clientes, ¿no? Espectacular, lo felicito por los cuadros y le agradezco por estos minutos, hablamos un montón. Bueno. Y están las puertas abiertas para cuando quiera. Muchas gracias por la invitación. Estuvo con nosotros el arquitecto Hugo Ferreira Quirós, vamos a hacer una pausa y ya volvemos.